Sí, muy buenas noches. Que Dios me los bendiga a cada uno de sus vidas. También Bendición. para mí es una gran bendición poder compartir su palabra en esta noche. Amén. Amén, pastor. Espíritu Santo. Amado Dios, te doy gracias primeramente por darlo tú la vida, y al darlo la vida nos da esta bendición, este privilegio de tener este conocimiento de la existencia del Dios viviente. Y reconocemos que por tu gracia y por tu amor estamos cada una de nuestras vidas. Nosotros en este lugar y distintos hermanos en otras partes de esta tierra, en la cual ellos también, Padre, van a estar, Padre mío, escuchando tu palabra, porque sabemos que es la que verdaderamente nos instruye, nos corrige para el bien de nuestras vidas, y sabemos perfectamente que como hijos del Dios vivo que somos, necesitamos esa corrección, esa guía, esa dirección que viene a través de tu palabra para con nosotros. Por eso yo te agradezco por tener la bendición y el privilegio de poder hablar de tu palabra, porque para nuestras vidas es una enorme bendición en la cual agradecidos estamos, Señor. Por eso la queremos compartir tal y cual como tú nos enseñas en tu palabra, Señor, que un día conocimos esta gran verdad que tiene un nombre que se llama Jesús, y reconocemos que lo hizo totalmente libre, libre para alabar, para glorificar, para enaltecer únicamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a hacer siempre dándote gracias y que tu Santo Espíritu tome control y dominio de mi vida para poder compartir esta que es tu palabra, que sabemos que es viva, que es eficaz y que es más cortante que espada de doble filo, y que va a penetrar hasta lo más profundo de cada corazón en la cual escuchará tu palabra, Señor. Y a la misma vez sabemos y estamos seguros de que no es únicamente para lo que conocemos, sino también que se extenderá esta bendición para todos aquellos que están en una situación totalmente desfavorable, tal y cual como los encontramos cada una de nuestras vidas. Es por eso que tu palabra vamos a compartir y reconocemos y sabemos que lo demás que va por añadidura, eso ya lo agregas y lo haces tú, para que nosotros escuchemos y glorifiquemos al que verdaderamente se lleva toda la gloria, que sabemos que tiene un solo nombre, se llama Jesucristo de Nazaret, y que nos ha regalado y nos ha dado la bendición del cielo de tener su presencia, su Espíritu Santo, para que nos guíe en todo lo que vamos a hacer y realizar en esta noche para la gloria de Jesús. Amén y amén. Bien, en esta noche estaremos compartiendo en el libro de Éxodo, en el capítulo 13 de la palabra de Dios. El versículo es 3, a donde dice la palabra de Dios: y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Versículo 4. Vosotros salís hoy en el mes de abril. Cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. En este mes harás esta celebración. Y le contarás en aquel día a tus hijos, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Vemos en el versículo 17
Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Versículo 20, y partieron de Sucó y acamparon en Etam, en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nubes para guiarlo por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlo a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Acá a través de esta palabra, que en este mes, sabemos que es el mes de abril, para la gloria de su nombre, en la cual nos muestra la palabra de Dios, vosotros salís hoy en el mes de abril. Y yo quería compartir unos versículos bíblicos, primeramente cuando la Biblia dice la palabra de Dios, en el versículo 5, cuando Jehová te hubiera metido en la tierra del Cananeo, del Jebuseo, el cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, hará esta celebración en este mes. Acá habla de un juramento. Y este juramento lo vemos a través de la palabra de Dios, de lo importante y el valor que tiene, más que sabemos si un hombre en el tiempo aquel en el cual estaremos compartiendo, vemos cuando alguien hacía un juramento que normalmente en la antigüedad se juraba, había que cumplir. Y ese cumplimiento era que si se juraba tenía que cumplir lo que se había jurado. Acá en la palabra de Dios dice, el cual juró, acá juró el Señor, que Él juró a tu padre que te daría esta tierra que destila leche y miel. Viendo esta palabra del juramento, que lo hace verdaderamente, la persona en la cual sabemos, que conocemos y sabemos que todo lo que Él dice, todo lo cumple, pero a través de la palabra de Dios podemos ver que en una oportunidad, la Biblia habla, para que usted vea cuando había un juramento, cómo se tenía que cumplir. Y tenían que cumplir el que hizo el juramento. Acá en el capítulo 9 del libro de Josué, habla de la astucia de los gabonitas. La palabra de Dios nos enseña que en aquel tiempo, dice la palabra de Dios, usaron de astucia, fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos, de vino roto y remendado, zapatos viejos, recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. E Israel le respondió a Ebeo, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y le dijo, ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y aquí más abajo muestra por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisiones por el camino e ir al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, hacer alianza con nosotros. Y ahí le mostraron el pan, todas las cosas que ellos tenían y como dice que el pan ya estaba mogoso, que también a tal punto que ya todo, el cuero del vino, todo lo que tenían, ya ellos estaba roto, nuestro vestido, nuestros zapatos, a causa del muy largo viaje. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos. Y acá hay algo que dice, y no consultaron a Jehová. Acá nos muestra la Biblia que es importante, nosotros, por supuesto que tenemos este conocimiento, nos muestra la Biblia que en esta oportunidad estos hombres fingieron la astucia de los gabonitas, y ahí dice la Biblia, la palabra de Dios dice que Josué hizo paz con ellos.
celebró con ellos alianza, concediéndole la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ha habido un juramento. Los príncipes no consultaron al Señor, y llegó el momento, dice la palabra de Dios, que al tercer día llegaron y se dieron que verdaderamente que eran de Gabaón. Y no lo mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación le habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuró contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no lo podemos tocar. Esto haremos con ellos, lo dejaremos vivir, para que no la venga la ira sobre nosotros por causa del juramento que habíamos hecho. Acá hay un juramento terrenal, a donde la Biblia nos muestra que en esta oportunidad no consultaron al Señor. Los príncipes hicieron ese juramento, y podemos ver que estos hombres fingieron, mintieron. Al no consultar al Señor, cayeron ellos en esa mentira y hizo un juramento. Y ese juramento podemos ver que el cumplimiento lo tenían que tener, por cuanto ellos no lo podían tocar. Porque si ellos llegaban a tocarlo, como dice la Biblia, la palabra de Dios, hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto no los podemos tocar. Porque si ellos lo llegaban a tocar a ellos, la palabra de Dios dice que la ira de Dios caía sobre las vidas de ellos. Y acá en la palabra nos enseña de que el Señor hizo un juramento. Si terrenalmente el Señor nos muestra del juramento que la persona que conoce al Señor la hacía y tenía que cumplir, y si no cumplía la persona que conocía a Dios, la ira de Dios venía sobre sus vidas por el juramento que se había realizado. En esta oportunidad muestra la Biblia que el Señor hizo este juramento. Imagínense, si terrenalmente se lo cumple, ¿cuánto más el Dios va a cumplir a favor de lo que Él ha prometido? Por eso dice: vosotros salís hoy en el mes de abril. Cuando Jehová te hubiera metido en la tierra del cananeo, del hebreo, del jebuseo, el cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, hará esta celebración en este mes. Ellos salieron. Y la palabra de Dios envía, dice la Biblia, mas Dios, acá en la palabra de Dios dice: y partieron de Sucó y acamparon a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlo por el camino, de noche en una columna de fuego para alumbrarle a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Salieron, Dios puso una nube para que lo guíe de día y para que lo guíe de noche. La Biblia dice que esa nube nunca se apartó del pueblo. La columna iba de día y de noche. Así lo iba guiando el Señor a su pueblo, porque la mano poderosa del Dios viviente es la que verdaderamente, como dice la Biblia, intervino para que ellos verdaderamente puedan encontrar esta libertad. La palabra de Dios dice en el libro de Números, capítulo 9, versículo 17, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. En el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Al mandato de Jehová acampaban todos los días. Que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día, a la noche la nube levantaba, entonces partía. Si 2 días, un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban
al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová como Jehová le había dicho por medio de Moisés. Esa es la obra gloriosa, porque cuando Dios hace una obra, la hace en una forma total y completa. La Biblia dice que ellos le dijeron, acuérdate y tengan memoria en este día en la cual habéis salido, en la cual estaban de esclavos. La palabra de Dios dice que Él juró. Ese juramento que sabemos que el cumplimiento, si terrenalmente se lo cumple el Dios viviente, a quien usted y yo conocemos, es, lo va a cumplir y se va a cumplir todas las cosas que Él ha prometido. Por eso en la Biblia dice que Él envió una nube para que lo guíe. La Biblia dice, la palabra de Dios, se movía la nube, se movían ellos. Si la nube estaba un mes, un año, mientras la nube se detenía permaneciendo sobre los hijos de Dios, no se movían más. Cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová como Jehová le había dicho. Y ahí vamos viendo la Biblia, que llegó el momento y llegó el día y llegó la hora, que salieron de un lugar y por supuesto que Dios tenía algo muchísimo mejor para cada una de sus vidas. Por eso nos muestra la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, a donde ya nos muestra la palabra respecto a lo que ellos tenían que ir y entrar a una tierra que ya Dios le había prometido. Una tierra que verdaderamente la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 8, la buena tierra que han de poseer. Cuidará de poner por obra todos los mandamientos que yo ordeno hoy para que vivas y seas multiplicado y entres a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años, dice la palabra de Dios. Reconoce a sí mismo en tu corazón y guarda pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en su camino y temiéndole a él, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyo, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, de trigo y cebada, vid, higueras, granadas y olivo, aceite y miel, tierra de la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Comerá, te saciará y bendecirá Jehová tu Dios por la buena tierra que te habría dado. Una tierra prometida. Dios intervino, lo sacó, juró él a sus padres que esa tierra él le prometía que le iban a dar. Envió la nube y esa nube, la palabra de Dios dice que estaba de día y de noche, lo guiaba. La palabra de Dios dice así. En el capítulo 11, el libro de Deuteronomio, dice la palabra de Dios, versículo 10, la tierra por la cual entra para tomarla no es como la tierra de donde había salido, donde sembrabas tu semilla y regaba con tu pie como huerto de hortalizas. La tierra por la cual pasáis para tomar es la tierra de monte de Vega, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, escuche, porque esa es la bendición de la persona en la cual cada una de nuestras vidas sabemos lo que es Él para la gloria de su nombre, que todo lo que Él va a dar es lo mejor, por supuesto,
Acá en la palabra de Dios dice, la tierra a la cual pasás para tomar es la tierra de monte de Vega, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Esa es la bendición de Dios. Yo daré la lluvia. Si obedeciere cuidadosamente mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Tierra, la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová Dios desde el principio hasta el fin. Una obra totalmente completa lo que hace Dios. Sacarlo, llevarlo, guiando por una nube de día, una nube, columna de nube de noche. Se detenía la nube, se detenía el pueblo. Avanzaba la nube, avanzaba el pueblo. Al mandato de Dios transitaron 40 años, dice la Biblia, hasta que llegó el día y llegó la hora que entraron a la tierra. Una tierra que verdaderamente ya tenían de todo, preparado Dios. Lo mejor, porque cuando Dios interviene y hace algo a favor de sus hijos, de su pueblo, siempre le va a dar, lo saca de un lugar desagradable, de esclavitud, a donde verdaderamente lo hacían hacer cosas imposibles para ellos que puedan realizar, pero al ser un esclavo, tenían que realizar aún lo imposible a tal punto que lo azotaban, le pegaban y cuántas cosas desfavorables. Dios vio todo eso y para la gloria de Dios hizo una obra muy gloriosa y maravillosa a favor de su pueblo. Por eso la Biblia dice, la palabra de Dios, en ese versículo, en el capítulo 13 del libro de Éxodo, a donde dice, acuérdate. En el capítulo 13 del libro de Éxodo, dice, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto de casa de servidumbre. Pues Jehová lo ha sacado de aquí con mano fuerte. Vosotros salís hoy en el mes de abril. Y en ese mes dice en la palabra de Dios que ellos festejaban. En este mes se festeja esta libertad que un buen día hizo el Señor Jesús. Y la palabra de Dios dice, y lo contarás en aquel día a tus hijos. Capítulo 13 de Éxodo, versículo 8, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Acá nos muestra la Biblia, y lo contará en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que hizo Jehová cuando me sacó de Egipto. Contar verdaderamente la obra gloriosa y maravillosa que ellos tenían que hacerlo en sus hijos. Hoy estamos en el tiempo, pasó esto ya en lo que estamos hablando respecto a la obra gloriosa y maravillosa. Pero conocemos y sabemos que nuestro Dios sigue obrando, nuestro Dios sigue trabajando, nuestro Dios sigue haciendo obras gloriosas y maravillosas. Y las obras de Dios se van acrecentando cada vez más y son más gloriosas. Porque acá en la palabra de Dios nos enseña, si en el tiempo aquel se cumplió todo lo que Él prometió, por supuesto que sí. Le ha dado la mejor tierra, una tierra donde ya verdaderamente ellos entraron a esa tierra, pero tenían que cumplir con las ordenanzas del Dios viviente, porque sabemos que nuestro Dios le enseña a nuestras vidas de que tenemos que ser, en la palabra de Dios dice, tener memoria de este día, que nunca nos olvidemos de lo que es verdad, de la obra de Dios. Yo he entendido que uno siempre tiene que ser un agradecido de Dios. Y este agradecimiento siempre tiene que ser, no por un momento, por un tiempo,
Ese agradecimiento tiene que ser de nosotros para con el Dios vivo todos los días de nuestras vidas. La Biblia dice que los ojos de Él estaban ahí y que Él cuidaba, que enviaba la lluvia, un mes, el año, todos los días estaba la bendición de Dios a favor de la obra que Él había hecho para la gloria de su nombre. Podemos ver que Dios nunca siempre va a estar. La Biblia dice que Dios nunca va a desamparar a su pueblo que verdaderamente confían y creen en el Dios viviente. Qué importante es creer y saber que todo lo que Él promete, todo lo cumple. Esa es la bendición que tenemos en nuestras vidas, aún sin verlo, porque no lo vemos, pero damos gracias a Dios que sin verlo creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, bienaventurados y dichosos son los que no me vieron ni creyeron en mí. Y al creer en Él ya hay una bendición de Dios, porque está escrito en su palabra que el que cree tiene que ver la gloria de Dios en cada día de vida que Dios nos da y que ahora ha dejado. En el tiempo aquel era una nube que lo guiaba. Ahora era dejado como hijo que somos del Dios Altísimo, lo ha dejado su Espíritu Santo, porque la Biblia dice, la palabra de Dios, que hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hay un versículo que dice la Biblia, la palabra de Dios, todos los guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son hijos del Dios viviente. Primeramente porque un día recibimos al Señor en nuestro corazón y luego después, por supuesto, que Él cumple esa bendición que Él ha dejado escrito en su palabra, que era necesario que Él se vaya al cielo para que nosotros podamos recibir esa bendición, ese regalo que ha venido de Él para nuestras vidas. Así como hijo nos regaló algo que es de muchísimo valor, en el cual sabemos que tenemos que cuidar para la gloria de su nombre, porque hay que cuidar esa bendición que ha venido de Dios para nosotros. Romanos, capítulo donde dice la Biblia, capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos del Dios viviente. Guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Eso ha dejado la bendición ahora en estos tiempos para con nuestras vidas. Ya no está la nube de día, no está la nube de noche, pero ha dejado su Espíritu Santo para que nos guíe como hijos. Nos regaló esta bendición. Por eso dice, y le contarás en aquel día a tus hijos, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Hay un versículo que le voy a leer y a compartir, que está en Primera de Juan. Mire qué dice la Biblia. Primera de Juan, hay un versículo que dice así. En Primera de Juan, le comparto capítulo 2, versículo 15. Mire qué dice la palabra de Dios. No améis el mundo ni las cosas. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que hagamos su voluntad, para que así podamos permanecer, no por un tiempo, sino permanecer para siempre, porque es el deseo de Dios para nuestras vidas. Que la Biblia dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la Biblia, la palabra de Dios. Aunque estamos en el mundo, pero la palabra de Dios dice, no hacemos las cosas del mundo, sino hacemos lo que verdaderamente la voluntad de Dios, que es beneficiosa para cada una de nuestras vidas, reconociendo el favor hecho
de nuestro Señor Jesucristo, librándolo. En aquel tiempo libró a aquel pueblo. Así también llegó el momento que libró nuestras vidas, en la cual estábamos, como bien dice, esclavos, por alguien que hasta ahí no había un conocimiento de nuestras vidas. Pero llegó la vida, llegó la luz, nos abrió el entendimiento y lo dio el conocimiento de saber haber hecho de Dios, porque yo sí sé que en todas personas terrenales, cristianos, que conocen al Señor, verdaderamente una obra ha hecho Dios a favor de cada una de sus vidas. Lo que Él hizo en mi vida, sé que no lo puede hacer nadie acá en esta tierra, nadie. Por eso yo soy muy agradecido, lo amo al Señor, y he podido entender y comprender, andando en el camino de Dios, primeramente la bendición y el privilegio que Él nos da de pasar a ser de la familia del Dios vivo, a ser heredero de todas las bendiciones. Y para heredar todas esas bendiciones, sabemos que tenemos que ser obedientes para con Él, hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos acá, para que así nos vaya bien en los días y en los años que Él lo va a dar, porque sabemos que los días, los años, nos va a dar el Señor Jesucristo. Cuando Él determine para todo, Él sabe el día y la hora, que también así como lo da la vida, llegará el día y la hora que todos que conocemos al Señor, también llegará el día y la hora que tenemos que partir, salir, ya como bien dice, quedar en un cajón, pero para la gloria de su nombre, nuestra alma estará, como dice la Biblia, por siempre y para siempre, en aquel lugar a donde bíblicamente le voy a ver y a decir, para que usted vea lo importante y el valor y el agradecimiento que todos tenemos que tener, porque eso es lo que Dios quiere, de que no tenemos ya que amar las cosas del mundo, porque antes estábamos en el mundo y sabemos que todo lo que es del mundo es contra la voluntad del Dios vivo. Y que Él lo pasó por alto, dice la Biblia, los tiempos en el cual transitamos en esta ignorancia de cada una de nuestras vidas. Lo pasó por alto. Pero nos dio esta gran bendición, esta gran oportunidad. Yo te perdono, vete y no lo hagas más. Ahora conozco el bien y conozco el mal. Conozco lo que es bueno y lo que es malo. Desecho lo malo, escojo lo bueno. Para eso me abrió los ojos nuestro Señor Jesucristo, para poder ver, para poder entender, me abrió el entendimiento, para poder comprender las Escrituras y poder saber el bien y el mal, para poder andar, transitar siempre siendo agradable al que verdaderamente nos hizo este favor, porque nosotros sabemos qué favor lo hizo Él a nuestras vidas. Y es un favor terrenal, nadie lo puede hacer, por más que quiera no va a poder, Él lo hizo, para que la gloria sea únicamente para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta oportunidad, yo viendo la palabra de Dios que dice que uno nunca puede olvidarse de lo que Dios hizo. Y yo meditaba en lo que es respecto a la obra, me acuerdo en breve, le voy a contar algo que he podido ver la obra como cuando Dios va trabajando aún sin conocerlo, porque no lo conocía, por supuesto que no. A la hora de conocerlo entiendo que aún sin estar yo en el camino de Dios, uno ya figura y está en los planes del Dios vivo, que sabemos que llega el día y la hora que se cumple lo que Él ha prometido y lo que ya tiene determinado, que en su debido tiempo la luz llegará a la iluminación de nuestras vidas, y cuando llega la luz las tinieblas desaparecen. Cuando estaba en esta tierra, en el mundo, sin tener este conocimiento del Dios vivo, me acuerdo cuando ya iba a ser
un contrato, prácticamente ya estaba todo como en la propuesta que me habían realizado una persona, a donde ya llevábamos como 3 días drogándose, alcoholizado. Se presentó una propuesta que me hacían a mi vida, para que yo empiece a trabajar, a distribuir droga. Y es como que yo siempre, en lo que es relacionado a lo terrenal, siempre, nunca he dicho que no, siempre decía sí. Y ya esa propuesta yo ya iba a aceptar, a donde ya me iba a dedicar exclusivamente para trabajar con la droga. En esa misma noche, lo digo ahora de tapar, porque ahí pasó algo. Había un levantamiento contra mi propia vida. Esa misma noche se produjo un problema. Y me procuraban dañar mi propia vida. Toda la mirada estaba en contra de mi vida. Mire usted, ahora yo veo y sé cómo Dios cambió todo el panorama. Él es el que ha pasado todo de lo malo, a donde yo ya iba a tomar ya estaba yo, ya era como que yo hacía ya el sí ese para trabajar respecto a la tema con las drogas. Y se produjo un gran problema, a tal punto que me querían destruir mi vida. Logré, y no había palabra para con ninguno, ¿no? Mire que estaba alrededor de gente que me conocía perfectamente. Ahí ingresó esa noche otra persona, y es el que me hizo el trato a mí. Yo iba a aceptar, y se produjo un problema. Y me querían dañar mi vida, me querían exterminar mi vida, a donde yo verdaderamente nada que ver, inocentemente. Escapé, me acuerdo de ese lugar, con la gracia de Dios. Me fui a un lugar y me encontraron ahí, me fueron a buscar en ese lugar. Me hallaron en ese lugar en el cual estaba. Era un prostíbulo. Una bendición muy grande de Dios, porque yo puedo ver el trabajo, la bendición de Dios, que aún sin conocerlo, ya había una promesa de Dios para mi vida. Y andaban, mire, las puertas eran una puerta muy, muy frágil, que usted la toca, la pecha y lo que sí la tiene que... Las cerraduras no eran cerraduras, eran simples cerraduras. Me acuerdo, yo le puse por dentro una calza porque yo veía que ya habían llegado y me buscaban a mí para destruirme. Me acuerdo, pechaban, mire, la puerta con unos ímpetu tan fuerte, golpe la puerta para voltearla, pero era como rebotaban aparentemente, porque era imposible que esa puerta pueda resistir el impacto que ellos pegaban para querían abrir la puerta. Y andaban por el costado de allá, que eran de reja, andaban como en el tiempo ese cuando estaba en Sodoma y Gomorra, que le habían dado un espíritu de ceguera, dio a ellos, porque querían dañarlo. Y ahí puedo ver que Dios me protegió de que verdaderamente no tenía ninguna escapatoria. Ya estaba para ser exterminado. Pero gracias a Dios que con la bendición de Dios he podido salir de esa situación. Hoy me encuentro libre, hoy estoy sin ningún vicio. Señor me sacó, me cambió la vida. Amo al Señor porque conozco el favor que Él me ha hecho a mi vida. Y ahora esa promesa que Él ha tenido, por cuanto me da la bendición a la misma vez de ser un hijo y un servidor del Dios viviente. Y viendo la palabra de Dios, dice que no tenemos, ya he estado en el mundo, ahora estoy con Dios, por supuesto. Y yo he entendido que tengo que finalizar en agradecimiento a lo que Él ha hecho en mi vida. Algo que no lo puede hacer nadie, y por más que quieran, no lo puede hacer. Yo he podido ver que el daño que me querían hacer, pero el que ve todo y el que sabe todo está en los cielos. La Biblia dice
No améis el mundo y las cosas que están en el mundo, porque todo eso pasa. El que hace la voluntad de Dios permanece por siempre y para siempre. En aquel tiempo su pueblo llegó a la mejor tierra, preparada que ya le tenía Dios. Y acá para usted, para mi vida y para todos los que estamos en este camino, hay una bendición mayor que supera todo lo terrenal. Porque lo terrenal podemos ver que pasa. Malo de arriba, lo que viene de Dios va a permanecer por siempre y para siempre. San Juan capítulo 14, en casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no le hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, lo prepararé el lugar y vendré otra vez y lo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y lo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el regalo, la bendición que Dios nos tiene para nuestras vidas, de poder ver que Él está allá y se fue a preparar un lugar para nuestras vidas. En la Biblia dice que los ojos de Él, acá en la tierra, en lo terrenal, estaba sobre esa tierra todo el año, de cada día de vida, los ojos de Él. La visión, y acá la palabra de Dios dice que Él se fue a preparar algo tras vida, una morada, un lugar. Por eso es que esas son bendiciones que uno tiene que cuidar, tiene que permanecer, obedecer, porque entendemos y comprendemos que al mandato de Dios transitaban ellos, y nosotros ahora tenemos su Espíritu Santo que nos ha dejado Dios como un regalo, como una bendición, para que esté en nosotros. Y Él se fue a preparar un lugar y vendrá otra vez y lo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el deseo de Dios, para mí, para usted, para todos los que estamos, que somos verdaderamente un hijo del Dios vivo. Y al ser un hijo tenemos estas grandes promesas que no le puede dar nadie en la tierra. Él, el Salvador, se llama Jesucristo, el único, no hay ninguna otra persona. Por eso es importante, en la cual viendo su palabra, y usted y yo sabemos que toda la palabra es verdad. Todas las escrituras nos enseñan a nuestras vidas. Como hijos de Dios que somos, nos enseña. Y qué importante es saber que todo lo que Él nos enseña, como hijos que somos, tenemos esas bendiciones. Por eso le quiero decir que la palabra de Dios dice, y le contarás. ¿Por qué hacemos esto? En agradecimiento a la bendición que ha llegado de Dios para con nuestras vidas. El favor hecho, no por ningún hombre, por el Dios viviente. Son favores que verdaderamente nunca me puedo olvidar. Por eso les digo yo a ustedes que están y que tengo la bendición de poder compartir esta gran bendición con ustedes, la bendición de Dios, que aún sin conocerlo, Él obró a favor de mi vida, librándome de lo que ya verdaderamente era imposible poder salir de esa situación. Pero en lo imposible del hombre, el que ahora lo conozco, Él lo hizo posible para que yo pase a ser un agradecido del Dios viviente. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Salmo 101, versículo 6. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Ahí nos muestra la Biblia que es verdad que todos vamos en un camino a la perfección. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. La fidelidad, la consagración, la integridad que uno lleva para con el Dios vivo es porque reconocemos y sabemos lo que Él ha hecho en nosotros.
El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá, dice la palabra de Dios. Y somos servidores de Dios. Y vamos cada día perfeccionándose cada día más. Porque sabemos que los ojos de Él están mirando a sus hijos y sus hijas que le son fieles al Dios viviente. Y serle fiel a Él, creo yo, que verdaderamente en agradecimiento a esta obra gloriosa que terrenalmente nadie la puede hacer y realizar a favor de nuestras vidas, y que es Jesucristo de Nazaret, a quien usted y yo siempre le tenemos que dar gracias. Porque Dios no es por un tiempo, sino es para toda la vida. Y sabemos que al ser fiel al Dios viviente y al permanecer con Él y al andar con Él, sabemos para la gloria de su nombre que eso es la orden que lo da Él a nuestras vidas, para el bien nuestro, para el beneficio de nuestra familia y para el bien del prójimo, para la gloria de su nombre. Mire todas las bendiciones. Por eso doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor Jesús, por darme tú esta bendición y este privilegio de haber compartido tu palabra, Señor. Esta palabra que sabemos que es palabra de Dios, y todo lo que viene de Dios sabemos que lo recibimos con gozo y con alegría. Luego de saber que en este mundo todo lo que se dice es contrario a la bendición que tú tienes siempre para con nuestras vidas. Tú nos enseñas nuestras vidas a creer, y el que cree verá la gloria de Dios. Por eso yo te agradezco, mi gran Dios, por haber compartido esta palabra, y creo que tú te vas a encargar de hacer la otra obra, porque en nuestro corazón siempre va a estar que esta bendición pueda llegar, y esto lo harás tú únicamente, al necesitado, al drogadito, al alcohólico, a la prostituta, al delincuente, aquel que verdaderamente no tiene tu conocimiento. Pero sabemos que tu palabra es la que verdaderamente puede llegar y penetrar hasta lo más profundo de cada corazón, de cada uno de ellos, porque nosotros entendemos que no tan solo esta bendición llega para con nuestras vidas, sino también que hay muchos hermanos que tienen familia y que sabemos que tu palabra dice, Señor, que para todo ello están las promesas. Y esas promesas van a llegar para con sus vidas, porque eres tú el que tiene el poder para hacer esta obra y romper aquellos corazones de piedra por uno de carne, para que ellos reciban esta gran bendición. Así como es de bendición para con nuestras vidas, será de bendición para ellos, para que ellos reconozcan, te agradezcan, te den gracia y reconozcan que tú intervienes en sus vidas, aún sin conocer la protección de Dios estaba, para que cuando llegue el día y la hora del conocimiento, como lo tenemos en nuestras vidas, agradecerte por el favor hecho de parte de ti para con nuestras vidas, y así creo que va a llegar para todas aquellas personas. Por eso lo pongo en tus manos, siempre creyendo que en esta noche, para la gloria de tu nombre, en esta noche ellos van a abrir su corazón. Y usted diga de esta manera, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como un salvador de mi vida. En este día de vida que tú me regalas, abro mi corazón. Te pido que me perdone mis fallas y mis pecados, y que anote mi nombre en el libro de la vida. Hoy he tenido esta gran oportunidad y yo te he aceptado. Y todo aquel que te acepta a ti, acepta la vida, acepta la bendición, acepta la libertad y acepta un milagro que únicamente tú lo vas a hacer porque tú eres la luz, y esa luz se llama Jesús, y esa luz va a prevalecer, y todas obras de la tiniebla van a desaparecer de mi vida para la gloria de Jesús. Amén y amén.